al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores Jesucristo. Hermanos y hermanos, qué gusto, qué alegría estar con ustedes una vez más. En este su segmento de este programa, Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, usted mencionó que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. ¿La Iglesia Católica está a favor o en contra de la guerra? ¿Apoya o desaprueba la guerra? En las escuelas y en las instituciones gubernamentales se enseña como principio civil defender a la patria, pero este principio se opone totalmente al principio de Jesucristo, hacer a los hombres lo que tú quieres que te hagan, es decir, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, o soy patriota o soy cristiano. ¿A quién debemos obedecer? Saludos. Israel desde México. Israel, excelente pregunta. Y el Señor diría, da a Dios lo que es de Dios y da al César lo que es del César. La Iglesia está total y completamente en contra de la matanza. La palabra de Dios lo dice en Éxodo capítulo 20, versículo 13, dos palabras nada más, no matarás. Hace poco el Papa Francisco dio una catequesis en Roma y él decía que la pena capital está en contra de la voluntad de Dios. La pena capital está en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la vida es preciosa, es propiedad de Dios y solamente Dios tiene el derecho y el poder de darla y de quitarla. La vida no es nuestra, la vida le pertenece a Dios. ¿Qué pasa entonces cuando, por ejemplo, anteriormente, no creo que sea en la actualidad, pero anteriormente, un obispo bendecía a un batallón, ¿verdad?, que iba a la guerra? ¿Qué pasa entonces con los capellanes católicos y protestantes también que acompañan a los regimientos en las guerras, etcétera? ¿Están actuando bien o mal? Hay algo que tenemos que investigar un poquito más a fondo y preguntarnos si la guerra en caso extremo, es justificada o no. ¿Y cuándo podemos decir que una guerra es justificada? Podemos decir que una guerra es justificada cuando se está defendiendo a la sociedad ante un agresor. Se está defendiendo a una sociedad ante un agresor. Un ejemplo más cercano a casa. En tu casa, por ejemplo, tú tienes a tu esposa, tienes a tus hijos y viene un agresor, alguien que no solamente les va a robar, pero que tiene la intención de matarlos a todos ustedes. De acuerdo al pensar de la Iglesia, en ese caso extremo, tú tienes el derecho de defender tu familia. Y si esa persona viene con armas y viene dispuesto a matarlos a todos ustedes, tú tienes el derecho, y esto se llama la guerra justa, tienes el derecho de defender a tu familia en contra del agresor. Y si tienes que matar a esa persona en el proceso de la defensa de tu familia, tú tienes el derecho de hacerlo. Entonces, en ese caso, ya no es una pena en contra de tu persona, sino que es tu responsabilidad, no solamente como cristiano, sino que como cabeza de familia, de proteger a esas personas que están bajo tu responsabilidad. Yo sé que es una cosa muy difícil muchas veces de discernir, ya que podemos presentar un montón de excusas alrededor de las guerras y alrededor de la defensa personal o de la familia. Ahí tenemos que pedirle mucho al Señor discernimiento porque somos grandes maestros para excusarnos de diferentes cosas que queremos hacer y que no necesariamente van de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo te exhorto para que pues sigas con tu forma de pensar, que la vida es preciosa, que nadie tiene el derecho de quitarla, porque le pertenece a Dios y exclusivamente a Dios. Y no solamente la vida de una persona ya nacida, pero también la vida de una persona no nacida.
porque si bien es cierto que nosotros tenemos derechos y tenemos responsabilidades delante de Dios, que es nuestro Creador, también las criaturas que están en los vientres de su madre también tienen el mismo derecho de poder vivir. Y sobre todo ellas que son indefensas y que están en el vientre de esa persona que supuestamente es quien más debe de cuidar de su bienestar y de su salud en todo el sentido de la palabra. Ojalá que esto te haya ayudado. Muchísimas gracias por tu pregunta. De nuevo, excelente. Dios te bendiga.